En el anterior vídeo vimos cómo el rey Abayek I Heiserhos le heredó a su nieto Abayek III una caja con una nota en la que le mandaba desde la tumba y aprovechando la veneración de esta religión hacia el antepasado caído, que acabara con toda la población nativa de la zona Heiserk, iniciando con la Guerra de las Lágrimas. Para más información, véase el vídeo de aquí arriba. Abayek III era un ferviente creyente y también quería estar al nivel de su padre Abayek II, quien gobernó durante 62 años en paz y estabilidad. La existencia pública de este cofre inspiró a muchas otras familias a dejar notas para sus descendientes y que estos cumplan sus designios, inspirando cantares y poemas. Pese a esta era de paz, el odio hacia los nativos puros se acrecentó por la familia Alkirri, y aunque el odio bajó desde ese momento con el tiempo, seguía siendo más alto que antes de estas guerras. Abayek II era consciente de ello. Es por eso, en parte, que se casó con Ashelva, quien era mestiza. Esto mejoró un poco la visión hacia los mestizos, que no estaba afectada, ya que la mayoría de ellos estaba a favor del gobierno azúlico, pero no tanto de los nativos puros. Abayek III estaba entre las cuerdas, entre que la plebe exigía saber lo que su Cayolva, estos cofres con notas heredables, decía, su fe, y lo que veía más beneficioso para su nación. Es de este modo que tardó un año entero en planificar junto con sus consejeros qué hacer. No acatar la petición de su antepasado era pecaminoso, pero al mismo tiempo acatarla significaría terminar con la paz que a su querido padre le costó tanto conseguir. Es de este modo que junto con sus consejeros y presionado por terratenientes antinativos amigos suyos, desarrolló un plan. Primero difundiría bulos sobre que esta población era la que más cometía crímenes pagando a juglares y a poetas, fomentando obras literarias en las que se les representase como monstruos. Al mismo tiempo tergiversaron las palabras de Kinegabuyurda, a quien pintaban como mestizo y no tanto como nativo puro, afirmando que en vez de decir los indígenas son los verdaderos Heiserk, pero la monarquía vino a civilizarnos, dijera supuestamente los indígenas estaban de antes en Heiserk y los peliazules vinieron a civilizarlos. En un inicio estos bulos no parecían venir directamente del Estado, esto era una serie de ejercicios clandestinos que acabaron calando. La opinión de la gente peliazul se sesgó aún más, acreditando estas mentiras. Ahora en público el gobierno culpó a los indígenas de todos los problemas del gobierno, acusándoles de tener el monopolio de la joyería, lo importante para los peliazules, y de la posesión de tierras. Hecho cierto, de hecho, pero dado que los peliazules que vinieron a estas tierras no eran granjeros, a los indígenas ya cultivar y conrear tierras que conocían mejor, al mismo tiempo que la orfebrería nativa era la más demandada. Esto a su hermano Svanake, recordemos que un cuarto de nativo Heiserk, no le hizo ni pizca de gracia, por lo que lo confrontó, y tras una acalorada conversación se fue de Bosvinen para mudarse a Rikl, casándose con la princesa mestiza y pronativa Osoda, una auténtica declaración de intenciones contra Abayek. Es de esta manera que el rey promulgó leyes que impedían a nativos puros ser terratenientes, acabando con el oficio del padre de Osoda. Aún así, Svanake y Osoda pudieron mantenerle. A su vez tampoco podrían ser maestros de gremios artesanos, dando especial énfasis en la orfebrería. Mestizos, pues, protestaron en la plaza real, enfrente del palacio. Estas protestas, no obstante, fueron reprimidas con violencia. Pese a que en ese momento no hubiera ningún tipo de instituto de estadística, se estima que un 45% de la población era pura nativa, un 40% mestiza y un 10% peliazul en el momento. En total, solo un 5% de la población mestiza estaba a favor de Abayek por esto, y un 76% de los peliazules también. Con el miedo de una revuelta y sabiendo que ya no había vuelta atrás por la represión a las protestas, endureció las leyes en contra de la libertad de expresión, castigando a aquel que se quejara de las decisiones del gobierno. Obligó a continuación a los nativos a poder ataviarse solo con un tipo de ropa y reducir los peinados que podían llevar, violando a su paso leyes religiosas y nativas, todo para deshumanizarlos ante los peliazules al ser todos iguales. La gota que derramó el vaso fue cuando se agregó el tiempo en el que los nativos podían ir a los templos religiosos, por las noches ellos y por los días mestizos y peliazules, pero habiendo reprimendas para los nativos se incumplían la normativa. Svanake le envió pues una carta en donde le advertía que este modo de actuar no le hacía ni pizca de gracia de nuevo, pero su hermano mayor la ignoró y casi como respuesta expandió por primera vez un poco más de un siglo al reino de Heiserk, conquistando los pueblos bárbaros del sur sin mucha resistencia, matando a su vez a los nativos de allá y acabando su expansión cuando se toparon con el recién fundado feudalato de Sina, quien no solo tenía pensado tomar esas tierras de antes, sino que consideraba a los nativos de esa región en específico hermanos a quienes llevar de civilización, al ser de la misma familia étnica, los Sines. Dato curioso, eso también incluye a los Unigir, Kazakh y Yanmara. Lo que pudo haber sido una frontera por la que comerciar terminó en un bloqueo comercial que no afectó mucho a Heiserk, puesto que ya tenía de antes al Imperio Perk y a Fuerte Oriental. Esta masacre fue suficiente como para que Svanake, junto con su suegro Ostkankil,
fundara Vidaheiserk Otgagt Isirk, una organización paramilitar que se centraría, de momento mediante atentados, en acabar con los gobiernos que fueran en contra de la integridad de los pueblos indígenas Heiserk. No fue que llegó el año 1572 que se decidieron atacar la sede gubernamental de Volapy, zona altamente militarizada y con gran simbolismo al ser en donde Soyana Inkar murió. Afayek tenía muchas leyes y proyectos pensados antes de la inevitable masacre, pero al ver este agravio y sin saber exactamente desde dónde disparaban, inició con el denominado proceso de descentración. Con solo un 12% del apoyo, pero siendo la porción de población de este porcentaje el responsable del 75% de la economía del reino, odiadora exacerbada ahora de la población nativo, no vio otra salida que iniciar el genocidio. En los tiempos de conquista, cada reserva de extraterrita que se iban topando en sus conquistas era tomada y guardada por el gobierno azúlico, con una reserva de al menos 4,5 toneladas, 450 kilos. Restauró la orden de los Borkon, generales investidos con magia. Todo este largo proceso de leyes fue un preámbulo para adiestrar a sus nuevos soldados. De este modo le declaró la guerra a su propia nación y desde Bursvinen se inició con un avance omnidireccional Borkon, decidido a ir de pueblo en pueblo y de ciudad, aldea y choza, matando todo aquel que no fuera nativo puro, identificables gracias a la mirada de los magos. Los magos podían ver todas las características de las cosas, edad, composición química, color, temperatura, genética, y en base a ciertos parámetros preestablecidos en la base militar de Bursvinen, cerceraban las cabezas de quienes veían necesario. Algunos regentes de algunas regiones legaron su lealtad al rey, empezando en sus regiones con las redadas por su lado y esperando impacientemente la llegada de los Borkun que infiniquizarían su labor. Coincidían estas regiones con las que los Drakvarios dejaron vacías a la llegada de los azules al inicio. Sonake hizo público el hecho de que Vidaheiserk, de quien era cabeza, era responsable del ataque y correspondió a la declaración de guerra de su hermano, tapándose este con un único enemigo de verdad. Inicia así en el 1573, la Guerra de las Lágrimas. El feudo Torsina, pues, da apoyo moral y militar a Vidaheiserk mediante una ruta marítima comercial que los gobiernos regionales saboteaban en medio de las aguas constantemente. La descentración, protagonizada por 142 hombres usando solo 2 gramos de extraterrita de sus reservas, arribó rápidamente a Valir, Ichapi, Kichepi, Memara, Valapi, Swapi, Mues y Enan Occidental, las provincias nativas con menos población nativa. No obstante, un ejército de 10.500 hombres liderados por Swanake esperó al Borkon a las orillas del río Crujiente. Aprovechó pues 3 factores que le daría ventaja: hallarse fuera del río para atacar, que el ejército Borkon se había dividido en 3, 47 para Ers, 48 para el Nigiri, cuyas poblaciones nativas fueron evacuadas, y otros 47 para ellos, enfrentándose a uno de los 2 ejércitos menos numerosos. Por último, pensó que debían estar cansados, pero en realidad solo habían sido 3 semanas de marcha sin mucha resistencia. La batalla fue bestial. Esos 47, al final de esta 45 Borkon, dejaron al ejército de Swanake a 7.200 soldados, por lo que tuvieron que retirarse. Su brutalidad y sus poderes fueron suficientes como para ganarles. Al Afayek ver cómo la resistencia armada tenía tanta facilidad de movimiento entre las regiones más nativas, se asustó, así que envió a Telugu II con el príncipe de Fuerte Oriental del momento para que se casara y a Feya con el rey de Imperio de Berk, aliados morales y comerciales en esta guerra. Así, en caso de que muriera en la guerra, uno de sus sobrinos podría reclamar el trono a futuro. La descentralización, pues, avanzó hasta Anan Oriental, Sulakir, Gaukin, Yeteran, Sese, Sulakir, Yikiran y Tonon, Aizishkwe y Killer, Zoni, Zerne y Nortas, Akashak, Ulnir y Anmara y Nuemer. Al tocar estos 4 últimos, el feudalato de Sina intensificó el intercambio de recursos con Vidaheiserk, de armamentística y ahora también en soldados, permitiendo que Vidaheiserk tomara más efectivos, y aprovechando que las demás regiones tardarían más el ejército de 45 en avanzar más, se centraría en atacar al ejército de 47. Ahí luchó también el propio Swanake, aprovechando la altura que les confería la montaña Domo, no solo por las ventajas de la descentración, sino que también dado la desmoralización del ejército de Vidaheiserk. Incluso Swanake perdió un ojo, haciendo que de 15.000 hombres salieran vivos tan solo 5.600. El templo mago Swami-Ili, que en un inicio dejaron de lado los peleazules, estaba en la frontera entre Bueo y Siyun, y considerándolo incluso en la hora de paz de Afayek II como el último bastión del Impío y con un ejército entrenado mago afuera, se decidieron a atacarlo, quemando su biblioteca con escritos antiquísimos en lenguas olvidadas que jamás se recuperarán, matando a todos sus miembros, expropiando sus obras artísticas, destruyendo el recinto y haciéndose con sus reservas de extraterrita. Solo 5 magos pudieron huir de tal experimento, llegando a una aldea nativa de Siyun que estaba a punto de evacuar. Ahí decidieron en heredar los 5 a la vez su poder a cierto individuo, a cual Isinda, una guerrera más fuerte y feroz que muchos hombres de su aldea. De esta manera, con su consentimiento claramente, se dio lugar a la maga del momento más poderosa de todo Laun,
con el poder de 5 magos a la vez. En circunstancias normales, una persona que reciba tanto poder mágico a la vez enloquecería, y así fue, pero no de la manera esperada. No era una persona aturdida por las voces de su cabeza y atemorizada por todo lo que veía de golpe. Se volvió una persona sádica y brutalmente violenta, llegando a acabar con todo el mundo en su aldea por mero placer. Y recordando que un ejército entero estaba cerca de ella, decidió vérselas con él también para saciar su sed de sangre. Se presentó en la intemperie, enfrente de la marcha Borkon. Estos, al ver que era una maga, intentaron atacarla de golpe, pero ella corrió cuesta arriba hasta llegar a una montaña. Y aún es atrás fue un volcán activo como muchos otros que había más al oeste. En cualquier momento podría estallar, así que ella decidió que ese día fuera hoy mismo. Cuando tuvo a todo su ejército en su cúspide, lo hizo erupcionar con sus poderes con los magos sobre él. Estos, sin preverlo al estar demasiado concentrados en ella y con el frenesí de una batalla que nunca fue, se vieron calcinados por el magma. Se dice que mientras lo hacía arder, de las fauces de la maga brotaron unas fuertes risas que resonaron a aldeas y ciudades enteras a distancia. Ante la noticia de que 45 magos fueron aniquilados por una sola persona, repartieron a 15 efectivos del ejército de 48 y 15 del de 47 para acabar con la maga nativa, quedando 2 ejércitos de 31 y uno de 33, liderado por Velar Fulka, el Bjorkon más poderoso. Cuando la encararon en la costa entre Bueb y Mewil, la batalla empezó. Ella usó varios trucos y sellos muy poderosos, invocando truenos, activando volcanes y calcinando armaduras sobre la carne de sus enemigos, dejando accidentes geográficos que siguen en pie a día de hoy. La pelea duró 5 días consecutivos en las que ella no dejó de reírse sin tener cuidado de las poblaciones que arrasaban a su paso, hubieran estado deshabitados o no. En un momento dado, incluso agarró del pescuezo a un niño peliazul y lo sacudió enfrente de los Borkon a modo de burla antes de convertirlo en humo para provocar a sus adversarios. En ese lapso de 5 días, la batalla se desplazó a Bueb, Sivan, Kayili, Supir y Sopalan. Solo cuando Velar Fulka quedó en pie, extenuado, cara a cara contra la maga, la batalla acabó en un forcejeo, cediendo a la nativa por el cansancio de haber luchado contra 33 Borkon y durante tanto tiempo sin descansar. En ese lapso de tiempo, Vida Heiser era consciente de la peligrosidad de Aqualisinda, pero también sabían que los Borkon se desharían de ella no sin antes agotarse recursos, así que aprovecharon. Mientras la pelea al norte se libraba, un ejército de 17.000 hombres dio guerra en Yanmara, y contra un ejército menguado y desmoralizado y mejores estrategias contra soldados remoralizados ganaron la batalla, exterminando a todos los magos. Con el ego bien alto, se desplazaron a Sinan, en donde el ejército de 31, el único que quedaba en pie de los Borkon, se había desplazado, exterminando y pasaron por Zura, Zakia, Yunoa y Ayu. Se dio una primera batalla, en donde de 31 Borkon, 29 quedaron en pie, y de 15.800 soldados quedaron 15.200. Tras una noche de descanso, la batalla se reanudó, esta vez con la ayuda de Velar, quien logró hacer retroceder a los miembros de Vida Heiser, dejándolos con 5.420 soldados. Ya solo contaban con la mitad de los soldados los humanos. Aviek III, ya harto de esperar a que su plan terminara habiendo embarazado a su mujer, Anivak Sumule, para asegurar su descendencia, envió un ejército de 20.000 soldados humanos a ayudar a los 30 últimos Borkon que quedaban de 142. Él mismo entre las filas para moralizar a su ejército y con un mapa ondeando y señalando qué partes ya habían arrasado. Muchos a futuro pintarían a Aviek III como un rey atormentado por las desgracias que tuvo que haber cometido dentro de su deber, pintándolo como un rey trágico. Pero es esta clase de actos como la bandera u otros comentarios que dan a entender a otros que en realidad había algo de sadismo en lo que hacía. Mientras el campamento Borkon esperaba al ejército humano, el ejército de Vida Heiser, Sonak entre las filas, llegaron a su campamento. Finalmente en el altiplano Fsas se dio la batalla de las flores, ya que ahí crecía la flor lapislázuli, una que solo crece a 5.000 metros de altura, teniendo de un azul intenso un lugar que pudo haber estado pintado de sangre y barro de no ser por Svanake. Este desafió a un hermano a justa muerte. Si Svanake ganaba, a Bayek le daría la independencia a él y a su prole para la región que quedaba con nativos, y si ganaba a Bayek, dejaría que arrasase lo que quedara con la condición de que dejara un par de días para los nativos que quisieran huir lo hicieran. A Bayek aceptó y... ¿cómo decirlo? Svanake le metió tal paliza que perdió un ojo, un brazo, 3 dedos del que le quedaban y él en general quedó como un Cristo. Con sus Borkon podrían haber ganado, pero su orgullo hizo que perdiese la guerra en el 1574. Sin embargo, cuando Svanake podría haberle asestado el golpe de gracia, le perdonó la vida. Sobrevivir a una pérdida en un combate a muerte es considerado una humillación en la cultura azul, por lo que resueño, Svanake no hizo nada, se dio la vuelta y emprendió su viaje a casa junto con los vítores de sus hombres para empezar el papeleo para su propia nación, Hierro. Al delimitar las fronteras políticas, incluyó a todas las tierras que su hermano no tomó, pero solo se le reconoció a Skat, Kachin, Rkol, Yamal, Yalaem, Yamel, Nirri, Snugar, Koko, Didibidi e Iketa.
Cuando Tsunake volvió triunfante a su hogar con la capital de Rikl, recibió la noticia de que Osoda había dado luz a 2 mellizos, Osoda II y Aukubol I, que significa esperanza en Rikl, naciendo en ese momento la dinastía Kohanake. Podríamos decir que se termina de sentar las bases institucionales del país para el 1576. Mientras tanto, Abayek, al volver, descubrió con horror que su mujer sufrió un aborto en su ausencia. Intentó, pues, tener otro hijo y por el momento de consumar la concepción, su cuerpo no llegaba a estar dispuesto a hacer nada, por lo que entre la vergüenza, la pena y el fracaso, acabó consigo mismo en el 1575. Es de este modo que sus 2 primos maternos, los más cercanos en esa línea sucesoria disponibles, Salur I y Burzbin III, pretendieron tomar el poder. A sabiendas de que una guerra en ese momento acabaría con un absoluto despropósito, decidieron dividir a Heiserk en 2. Heiserk con capital en Burzbin para Burzbin III, iniciando con la dinastía Burzbina, y Ribreira con Koblin como capital para Salur I, iniciando con la dinastía Salurne. Los nativos de las demás regiones, pues, decidieron emigrar en masa en un 75% a Hierro y en un 25% restante al feudalato Sina, ambos ofreciéndoles una nueva vida, arruinada anteriormente por el gobierno azúlico de Heiserk. La discriminación de la población, el descontento general y la pérdida de la mayor parte de la mano de obra, esos nativos que o bien huyeron o bien fueron masacrados, dejó a Burzbin y a Salur en una situación complicada para empezar su mandato. En especial a Salur se le describe en crónicas como alguien muy sádico, y en sus fiestas acostumbraba a mofarse de ciertos invitados. A una prostituta, por ejemplo, en el 1577, que vino a sus aposentos, le hizo matar a su propio gato, que mandó a que se lo llevaran de su casa mientras el regente miraba. Incluso por su abuso hizo que su mujer acabara con su propia existencia en el 1580. Sus amigos de la corte afirmaban que despilfarraba mucho y que sus decisiones políticas eran erráticas, estallando en ataques de ira usualmente y mofándose de los presentes. Lo peor de eso es que muchos lo consideraban un bien necesario e incluso lo respetaban por ser tan culto, dando lecciones de moral que él mismo no aplicaba. Como podría ser de esperar, esto dejó a un país en ruinas. La dinastía Burzbina, en cambio, hizo lo que pudo para mejorar la economía de su propio país, invirtiendo enormes sumas de sus reservas en infraestructura para mejorar la calidad de vida de la población civil, gestando lazos comerciales con Ribreira, el Imperio Berg y Forte Oriental, y dándose reuniones con el recientemente rebautizado Reino de Sina para acabar con sus diferencias e iniciar lazos comerciales. Es de este modo que, a cambio de devolverles parte de las tierras sinas que tomó su predecesor, cosa que se permitió por la bajísima densidad de población del lugar, las relaciones entre ambos nacieron en el 1582. Apenas rozaba la gloria del gobierno de Abayek II, pero estaba lejos de donde empezó. Fue tal su desesperación por avanzar que inclusive vendió parte del territorio a fuerza y a Berg, pero ni eso sirvió. Mientras tanto, en Hierro todo iba a pedir de boca. La llegada de un número significativo de población mejoró enormemente la natalidad y la producción, siendo un puerto muy importante de Heiserk y de la Segunda Cabeza. Se fundaron a la vez centenares de escuelas que pretendían reivindicar las culturas de fuera que tuvieron que llegar, llegando a darse el encendimiento. Durante toda la historia de las tierras nativas Heiserk, el arte se había legado a la artesanía y, aunque precioso, nunca se le había dado una importancia tal, por lo que ahora la figura del artista y el poeta empezaría a tener peso, tanto como el de un médico o un político. En este periodo apareció la figura de Koch-Tulmakir, quien, tras un viaje por toda la zona Heiserk y Berg, se percató de que cada región hablaba bastante dispar a la otra pese a que, entre comillas, todos hablasen azúlico. Determinó, pues, según teorías de otros academicistas que no habían conseguido el mismo prestigio que él, que las lenguas evolucionaban, distinguiendo a, en ese momento, el Berg, azúlico moderno, Esmeralda y el Heiserk, el que hablaba él. Resonó tanto esta idea que se darían estandarizaciones ortográficas diferentes para cada región, y otros reinos e imperios se plantearon estas preguntas para sus propias tierras, siendo motivo de independencias inclusive. Esta región recibiría gran cantidad de visitantes de toda Usaki, desde la propia Ribreira hasta el naciente Imperio Santo. En el 1607 murió Burzbin III para alzarse Burzbin IV. Aún así, su hermano Valirkon, el menor, mostró su descontento. Pese a ser el más pequeño, consideraba que era más inteligente y fuerte que su hermano, y pese a que algunos terratenientes que le dieron la razón, no se hizo mucho más. En estos tiempos, China, quien se iría convirtiendo en una potencia militar, fue reclamando las disculpas de cada nación peliazul. Las consiguió de Ribreira, la recién rebautizada Nueva Fuerza, celeste, turquesa, el Imperio Berg Oriental y el verdadero Imperio Berg. Todos aceptaron salvo Alep y Nueva Fuerza, quienes consideraban a Sina un matón. Alep no le podía hacer nada dado su lejanía, pero Nueva Fuerza sí. Se dio así un contubernio, en donde Heiserk enviaría políticos a Nueva Fuerza para que generasen conflicto en las cortes y así desestabilizar al país. Hodashi II, el rey de Sina del momento, dio visto bueno. En el 1614 inició la Guerra del Abuso.
en donde Heiser y Sina atacaron las fronteras de Fuerza, un país mucho más pobre que los atacantes. Apenas se dio una buena resistencia por las órdenes contradictorias que recibían los generales de los políticos enemistados entre sí. Cuando se descubrió el contubernio que había, el dogo de Fuerza mandó ejecutar a los políticos traidores en el 1615. Pero al ver que había más los que creía, pero no sabía cuáles eran al aún darse conflictos, estableció la ley marcial, en la que se fundirían las cortes milicianas, en donde los generales autogestionaban la defensa. Esto pudo detener el avance sinagisérgico, y en el se declaró un alto al fuego, en donde no se firmó la paz hasta el 1620. En el 1622 muere Salur de vejez, dejando ver un profundo miedo al más allá en su lecho de muerte, disculpándose con todos a quienes hirió entre balbuceos antes de desfallecer. Es de este modo que su hijo Salur II se hizo con el poder, inseguro y deprimido por los abusos de su padre. En el 1628 recibió una carta de los dos hijos de Telugu y del primogénito de Araya, Bursvin IV, Avallai IV y Talogar, que les reclamaban esas tierras para ellos. Salur II, pues, quien odiaba profundamente gobernar, dividió sus tierras en 3 para los hermanos con la condición de que no librasen, y citando textualmente, una patética guerra como la de mi primo. Es de este modo que se dividió Ribreira entre Punt para Bursvin en la dinastía Teluga, Niopis para Vallec en la dinastía Valleca y Ofinias para Talogar en la dinastía Talogara. En el 1790, el creciente recién nacido Imperio Humano y Sand empezaron a presionar el oeste de Fuerza. Por la desesperación de requerir a más tierras, el dogo momento dio lugar a una operación relámpago en la que conquistarían a Heiser para obtener territorios con nuevos materiales para defenderse del invasor. La desesperación del ejército y la enorme cantidad de efectivos que daban para un pedazo de tierra tan específico hizo que su avance fuera casi imparable. No obstante, en el año 1791 el territorio de Fuerza fue dividido entre el Imperio Humano y el Imperio Sand. Bursvin VII, pues, le envió un mensaje a Arnex II para que le cediese las tierras que Fuerza le había conquistado por la guerra. El emperador Bónico, pues, le respondió con otra carta en la que se ofendía de su demanda y en donde le declaraba la guerra. Para cuando llegaba la carta, el imperio ya había financiado un golpe de estado por parte de Valericón III. En tan solo 5 meses, pues, sus huestes llegaron hasta Bursvinen, haciéndose con todo el noroeste. Cuando Ernex II le mandó conquistar por él el resto de Heiserk, este lo ignoró y se hizo, ya con las riquezas del imperio, con el río Spirar en el 1792, lugar sagrado en su religión. El Imperio Humano se enfrentaba a un nuevo reto. Siempre había atacado por lugares llanos y no tenían tanta experiencia con montañas de docenas de miles de zolis de altura, y al ver que un gobierno local no podía ayudarles con esta parte más complicada, atacaron a ellos mismos. No sin antes, claro, como farmeador de moral para su ejército y como prevención, conquistar a Trutur y luego sí al recién bautizado de Sain, que significa resiliencia en Heiserk dado el periodo de guerra que se avecinaba. Entre las escaramuzas hechas en el noroeste y la independencia del recién nacido reino de Trutur, les sirvió para debilitar a Isaín. Iniciaron su avance oficial en el 1794, pues, y autoemigraron en el 1795. En este tiempo, Punt, Niopis y Ofinias ignoraron los gritos de auxilio de su nación hermana. Esperaban que el avance debilitase al imperio y que cuando llegasen a ellos tuvieran una ventaja. No obstante, pese a que el ejército estaba debilitado por el escarpado viaje, no fue suficiente como para detenerles. Cuando llegaron a Hierro un año después, no pudieron avanzar mucho puesto que, tras tantas décadas de progreso, desarrollaron en secreto el arma de fuego. Ningún ejército bónico podía siquiera acercarse a un pelotón yérrico sin que más de la mitad de sus efectivos sucumbiesen a la pólvora. Es de este modo que firmaron un acuerdo de paz entre el colosal imperio y la pequeña nación. Los bónicos aceptaron, aunque Hierro, por las moscas, armó hasta los dientes a sus fronteras y pidió la complicidad del recién bautizado imperio de China, quien pese a haber tomado un modelo más semejante al de sus opresores, seguían siendo aliados, sobre todo porque ya había sido conquistado en gran parte por Sand, aliado del imperio bónico. Esto seguiría un par de siglos de yugo bónico, aunque eso sería ya tema para el siguiente vídeo.